decía el capítulo de ahora, comenzamos con el concepto de derivada, ya de la derivada de las funciones complejas. Entonces, lo que ocurre es lo que yo les decía, porque tenemos por un lado, mire, hay hartas cosas que juegan aquí que hay que como que combinarlas. Y esto es lo que puede ser un poco complicado como a la hora de hacer la matemática como surgirla de cero. Por un lado, nosotros sabemos que si tú tienes una función que va de R en R, pensemos una función en variable real de una pura variable, nosotros sabemos que la derivada se define así, ¿cierto? Como el límite cuando x tiende a x0 de esta fracción. El tema es que esta derivada definida de esta manera no se puede hacer para funciones que van de R2 en R2, simplemente porque no podemos dividir cosas, pues. No podemos dividir vectores, pues no existe esa idea de, no sé, f de x, y, x0 y 0, hacer un límite doble. Sería como lo ideal poder hacer algo así, ¿no? Una cosa así, x0 y 0, y acá hacer una fracción. El tema es que, claro, no puedes dividir vectores en R2, pero existe otra manera de definir la derivada en R2, la derivada real, ¿no es cierto? ¿Y cómo se hace eso? ¿Se acuerda cómo se hacía eso? La derivada, a ver, recordemos un poco el concepto. ¿Cómo se derivaba en R2? Puesto que estamos en C, estamos hablando de R2. Entonces me gustaría recordar cómo se derivaba una función en R2, po, que va de R2 en R2. O en realidad de un abierto de R2. Los abiertos los vamos a anotar con la letra U en general, ¿ya? Un abierto de R2 que va R2. ¿Cómo se derivaba una función en un punto ahí? ¿Cómo se hacía eso? ¿Cuál era la definición, se acuerda? O sea, se podía calcular las derivadas parciales. Ya. Eso es con un límite en variable real. Sí. F es derivable en x0 y 0. Recordemos cómo se hacía esto. Sí. Había incluso una igualdad, no sé si se acuerda, que tenía que cumplirse lo siguiente, que era f de x0 y 0 más un error hk, como una aproximación, tenía que ser la función en el punto. ¿Qué pasó ahí? F de x0 y 0 más una transformación lineal más un factor error. ¿Se acuerda de esto? Como un factor de resto. ¿Les suena esta Sí, ecuación? Sí. Además que la vieron en algún momento. sí, ahí esa transformación lineal es el diferencial. Sí, precisamente. Había, bueno, esta R tenía que cumplir, para que sea un resto, tenía que cumplir su propia condición de resto, que era que R de HK, partido por qué? Por la norma del vector HK, tenía que ir a cero, ¿no? ¿Sí o no? Sí, Está todo bien, ¿no? Ya, esa es como la definición de la derivada real. Ahora, esto que está aquí, claro, esconde varias cosas porque precisamente esta transformación lineal es como muy clave. Esta cuestión es lo más importante que está aquí, de hecho. O sea, bueno, no es lo más importante, pero esconde muchas cosas que hay que conversar, ¿no? ¿Qué tenía esa T de especial? Y bueno, ese resto, esta es una función que lo único que hace es como, claro, es como manejar una especie del error de la derivada nomás, po. ¿Qué tanto difiere de la derivada en sí misma? Y con eso se cumplía con este límite. Esa es su condición de ser resto. Entonces, lo que me importa a mí es que entendamos cómo era esta transformación lineal. ¿Qué forma tenía esa transformación lineal, no? ¿Qué tenía de especial? Porque lo necesitamos hacer calzar con respecto a
para transformarlo a una función de C en C. Ojo que acá pasaba lo mismo cuando lo miras en una función de una pura variable, ocurre lo mismo, porque también ocurre este mismo fenómeno, ¿no? Es totalmente análogo. Tenéis f de x0 más h es igual a f de x0 más un t de h más un r de h. También ocurre en una pura variable, ocurre lo mismo, ¿sí? Ya. El asunto es que aquí la transformación lineal es una función que va de R en R, ¿no? Es una transformación lineal en una pura variable. ¿Ya? Y acá abajo es una transformación lineal que va en dos variables. Pero de cualquier manera, ambas transformaciones lineales son transformaciones lineales reales. Es decir, que claro, separan el escalar real. Lo que nos va a importar a nosotros es qué ocurre cuando la transformación lineal separa el escalar complejo. ¿Ya? Cuando ya es una transformación C lineal, y eso es lo que lo hace diferente. Entonces, lo que yo podría preguntarle a usted es cuando una transformación lineal que va de R2 en R2, una transformación R lineal se vuelve C lineal. Esa es como la pregunta que hay que hacerse. Y eso le tocó un ejercicio al Sebastián, que creo que está aquí conectado, ¿no? Sí, hola. Sí, ahí está, hola. Sí, ese es un ejercicio que le tocó a él, precisamente, ver qué pasa, bajo qué condiciones, cómo se hace eso, que si tú tienes una transformación R lineal, ¿qué es lo que tiene que cumplir entonces para que se vuelva C lineal? ¿Sí? Ya. ¿Por qué esto es importante? Porque para trabajar la derivada en el caso complejo necesitamos estudiar las transformaciones lineales complejas, necesitamos entenderlas más o menos, cómo se comportan las transformaciones lineales complejas. De partida porque sabemos que esta t aparece, va a aparecer naturalmente aquí en el caso de R2 y aparece acá también en el caso de R1. Cuando intentemos también darle un cierto sentido a este límite en C, también pues, va a estar detrás de esa transformación lineal. Y es que el fenómeno, yo me imagino que ya usted se lo habrán mostrado en general cuando hablamos en Rn. El fenómeno es que la derivada en Rn, en general, en Rn, es una transformación lineal, pues, ¿sí? En n variables. Es una transformación lineal que aproxima la función en un punto, ¿no es cierto? Eso es, en simples palabras, eso es una derivada. Y muchas veces lo que uno hace realmente es trabajar con la matriz asociada a esa transformación lineal que le llamamos el jacobiano. Ya, pero en el fondo entonces lo que está detrás de la derivada siempre es una transformación lineal. Con eso dicho, tenemos que entender cómo son las transformaciones lineales complejas. ¿Ya? Y para eso, entonces, vamos a ver el video del Sebastián, que yo lo revisé y está bien. Ya, entonces, vamos a colocarlo aquí. Ajá. Déjame buscarlo, ¿dónde está? Ahí está. Ya, no. ¿Lo ven? ¿Se ve? Sí, sí se ¿Sí ve. lo ven? Ya, mira, ahí está. Quiero que se quede primero con el enunciado. Una transformación que R2, R lineal, siempre se puede escribir así, como AZ más BZ, bueno, ahí le faltó una barrita, pero no importa. AZ más BZ conjugado, ¿ya? Siempre. Y la cuestión es precisamente lo que viene después. La conclusión es que la transformación es C lineal si, solo si, este factor B es 0. Y ese factor A y ese factor B, esos numeritos son números complejos. Acá el Sebastián hizo la demostración y está súper bien. ¿De dónde aparecen ese A y ese B y se construyen?
Naturalmente, con esto que habíamos dicho, cuando tú escribes la parte real, la parte imaginaria, con esos z más z conjugado partido por 2, con esas ecuaciones, te va a aparecer este a y este b, que son números complejos. Entonces, voy a explicar de dónde salen estas cosas. Ya, esto, insisto, cuando usted va a tener que corregir el trabajo de sus compañeros, va a tener que ver este video también y ponerle nota. Pero yo lo voy a utilizar ahora para que nos quedemos con una cosa. Sabemos que una transformación de R2 en R2 siempre se escribe así, ¿cierto? Es lineal en las dos variables, en cada una de las coordenadas. Entonces va a ser una cosa así, AX más BI, CX más DI, eso está perfecto. Es así. ¿Ya? Es un polinomio de grado 1 en ambas coordenadas para las dos variables. ¿Ya? Entonces, naturalmente, simplemente por ser una transformación R lineal, aparecen estos cuatro números. ¿Ya? Aparecen estos cuatro números A, B, C, D. Luego, lo que tú tienes que hacer es efectivamente pasarlo a las coordenadas complejas, ¿sí? Lo pasas a coordenadas complejas, te aprovechas de esos Z más Z barra, etcétera, etcétera, con el I, sin el I, y empiezas a hacer estos juegos algebraicos, ¿ya? De cualquier manera. Mire, y ahí, al final, acá está escrito quién es el A y quién es el B, ¿ya? Ahí están, dependiendo del A, B, C y D, ¿vale? Ahí están. Me estoy saltando todo el desarrollo algebraico, pero creo que está clara la idea, ¿no? Es como ir haciendo el despeje algebraico y vas a encontrar el A y el B. Ya. Entonces, insisto, todas las transformaciones de R2 en R2, que son R lineales, que sacan al escalar complejo, se ven así, siempre, como un A por Z más B por Z conjugado. ¿Ok? Donde el A y el B están claramente identificados como eso, de hecho son únicos, como podemos ver. Porque el A, B y el C y el D son únicos también. De hecho, ¿no? Ya. Pero eso es un detalle. Ya, entonces, ¿cómo demostrarías tú que la siguiente parte del ejercicio es que la transformación es C lineal, es decir, separar escalar complejo, si solo si esta B mayúscula es 0? Bueno, etcétera, ¿no? Ahí vienen los trucos, cómo demostrar eso, en fin. Bla, 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 bla. Se puede probar entonces que si acá lo que hizo es, claro, argumentar qué pasa si la transformación es lineal, entonces concluye que el B es 0. Y por otra parte el recíproco, pues, si es que el B es 0, se prueba que la transformación es lineal. Ahí está. Ya, listo. Muchas gracias, Sebastián, por tu trabajo. Está muy bien. Volvamos aquí a la pizarrita. Entonces, esto es muy importante. Tiene que estar muy claro. Ah, espera, algo pasó aquí. En un momento. Ya. Ya, entonces, les decía, esto es bien importante porque con esto tenemos catalogados cómo se ven las transformaciones C-lineales. Y esto es algo naturalmente que tiene que ocurrir. Entonces, le explico enseguida por qué. Nosotros sabemos que, insisto, todas las transformaciones que van de R2 en R2 y que son R lineales, todas estas transformaciones lucen así, como T de Z igual a un A por Z más un B por Z conjugado. ¿Ya? Para algún A y B números complejos. Ya. Ya, pues. La cuestión es que, naturalmente, si tú quieres decir que la transformación ahora es C lineal, es porque vas a tener esto. Vas a tener una transformación T que va de C en C, ahora visto, ¿cierto? No como R2, sino como C, que es lo mismo, pero es C lineal.
Si una transformación que va de C en C es C lineal, es porque no es nada más que tomar un Z y mandarlo a un múltiplo de ese Z, po. Lo mismo que ocurre en R, po. Si tienes una transformación R lineal que va de R en R, ¿cómo es una transformación lineal que va de R en R? Es una recta real, una recta que pasa por el origen. Entonces toma un X y lo manda en un múltiplo de ese X, nada más. No puede ser ninguna otra cosa, es el múltiplo, un escalar multiplicado por la variable. Es una recta. Lo mismo ocurre acá, esta transformación lineal, que es C lineal, que va de C en C, no es nada más ni menos que una recta compleja en el fondo, ¿no? Esto es una recta compleja, y por eso tiene que ser así. Un múltiplo, un escalar por la variable. Fin. Entonces, esto significa, naturalmente, tiene que pasar esto, que el b tiene que valer 0. Ese factor que está ahí tiene que anularse. A ver, pues ahí. Ese factor tiene que anularse, ¿no? Lo que acompaña al z barra no tiene que estar para que sea c lineal. Y efectivamente eso es lo que ocurre, ¿no? Y de hecho es una equivalencia, eso en sí solo sí. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Voy a borrar esto que está en azul. Si tú te detienes a analizar específicamente quién es el A y quién es el B, quién es el A y quién es el B, que lo hizo el Sebastián, el A voy a escribirlo tal cual para que lo tengamos aquí presente. A ver, espérate. Para que tengamos la fórmula explícita. El A entonces es A menos D más C menos B por I partido por 2. Y el B es A más D A más D más B más D, perdón, más C por I partido por 2 también. ¿Ok? Ya, ahí está explícito quién es el A y quién es el B. Como tú puedes ver, son números complejos, claramente. El A, el B, el C y el D, estos numeritos en minúscula, hay que decir algo. Estos numeritos en minúscula son números reales de partida, ¿no? A ver, pero voy a mover esta cuestión de aquí. Voy a tirar un poco más para acá. Ya. Estos numeritos A, B, C, D, recordemos que nacen desde el simple hecho de que tú tienes una transformación que va de R2 a R2, que es ese R lineal. R lineal, ¿no? Lo que significa que teníamos, insisto, T de X, Y es un AX más BY, CX más DY. En otras palabras, esto es exactamente equivalente, que la transformación tiene una matriz asociada en su base canónica como la matriz ABCD. ¿Ya? Ni más ni menos, es ABCD. Esa es su matriz asociada. Ya, esto es equivalente. Ya, pues entonces, si el A y el B, ahora el A y B mayúsculos, si el A y B mayúsculos se escriben así, con esas definiciones, para que la transformación sea C lineal, significa que el B vale 0. Que el B valga 0, que significa explícitamente que el B valga 0, en estos términos de A, B, C, D, los minúsculos, ¿no? Explícitamente que el B valga 0, esto significa ¿qué cosa? Que A más D es 0 y que B más C es 0 también. Perdón, aquí había un menos. Discúlpenme, aquí hay un menos. Es A menos D. Ahí. ¿Ya? Explícitamente significa que la transformación va a ser C lineal, sí, solo sí,
ojo con eso, sí, solo sí, los coeficientes de la matriz asociada en la base canónica cumplen con estas ecuaciones, que el A es igual al D y que el B y el C son inversos aditivos. Lo que significará, en términos de su matriz, que la matriz va a quedar así. ¿Ya? Esto es lo que quiero que se quede en la moraleja al final. Es que la matriz va a lucir así, como A en la diagonal, y acá va a haber un B y acá va a haber un menos B. ¿Ok? Esa es la pinta que tienen las matrices cuando representan a una transformación que es C-lineal. A, B, menos B y A. ¿Ok? Esto es bien importante, va a aparecer más adelante porque con esto vamos a entender cómo se comportan las transformaciones C-lineales. Tienen su matriz asociada de esa manera. A, B, menos B y A. Tiene dos parámetros libres nomás. ¿Ok? A diferencia de las R lineales que efectivamente tienen 4 parámetros libres. A, B, C, D. Preguntas con esto. ¿Se entendió el fenómeno? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Está todo claro hasta el momento? Por mi parte, sí. Ya. Listo. Ya. Quiero que se queden con esta información porque va a ser relevante para lo que viene ahora. Entonces, insisto, quédense en su cabeza que una Profe, transformación... Dime. es como una duda bien simple. Dime. Para esto, después va a ser importante definir el A, el múltiplo ese de Z El A arribita, mayúscula. El A mayúsculo. ¿sí? Eh, Porque creo que va a quedar como menos BI, porque el primer término se hace cero, claro, la parte real, claro. y el C menos B queda menos 2B, ¿cierto? Sí. Pero es Vamos a... importante definir eso, lo vamos a ocupar después para algo. Sí lo vamos a ocupar después, pero vamos a ver que en realidad esto se ve de otra manera que creo que va a ser más claro aún, ¿ya? Porque este A y este B también vamos a ver que representan algo. No solamente son escalares, A y B mayúsculas, sino que vamos a ver que realmente representan algo bien concreto. Ya eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Eso, Gracias, profe. ya de nada. Entonces, repito, quiero que se queden con la idea de que las transformaciones que son C-lineales tienen necesariamente esta pinta, las matrices asociadas. Y viceversa, pues, si tú pillas una matriz que tiene esta forma, va a estar representando una transformación que es C-lineal. ¿Ya? Saca el escalar complejo. Entonces, volvamos ahora al principio, ya lo que yo les estaba diciendo. Volvamos aquí. Las transformaciones, cuando tenemos clasificadas las C lineales, podemos hacer una traducción de este fenómeno para intentar definir ahora una transformación lineal compleja para definir la derivada compleja, ¿sí? ¿Cómo se definiría la derivada de una función que va de C en C? Mediante esto de la transformación lineal compleja. Entonces, ahora que tenemos clarito esta información, podemos empezar a trabajar esta idea que estaba desde el principio para introducir la derivada compleja. Ya. Entonces, ¿cómo se hace eso? En primer lugar, primera cosa, lo primero es esta parte de la pizarra que quería mostrarle yo. Porque si tenemos una función que va de R en R, que la derivada se define así, con este límite, ¿cierto? Podemos hacer lo mismo para una función que va de C en C.
Naturalmente que lo vamos a definir así, ¿ok? Esta va a ser nuestra definición de la derivada. Entonces, ¿cómo se define una derivada en C? Es totalmente lo mismo que en R en este momento. Entonces, si tú tienes definición, una función que va definida de un abierto a, qué sé yo, a C, es derivable, voy a dejarlo aquí marcado con rojo, es derivable en el sentido complejo, ¿ya? Es derivable en el sentido complejo, es decir, existe la derivada compleja en el punto Z0 en U, en el dominio, si, en primer lugar, lo que le voy a pedir es exactamente lo que estaba diciendo, que existe la derivada, que es este límite, ¿no? Y que lo vamos a notar así también, f' en Z0, que es el límite, cuando z tiende a Z0, de esa división, f de z menos f de Z0, partido por z menos Z0. ¿Ya? Todos estos factores f de z, f de Z0, z y Z0 son números complejos ahora. Y por lo tanto este es un límite complejo, lo que significa, ¿no es cierto?, que en términos de R2 es un límite doble. Ya. Esta va a ser nuestra primera aproximación al concepto de derivada compleja, ¿ya? Que es natural, pues totalmente análogo del concepto que tenemos uno de R en R. Funciones que van de R en R, en una pura variable. Porque, insisto, podemos entender la función compleja como si fuese de la variable z, ¿sí? En la variable z. Pero si lo traspasamos al mundo real, en la variable real sabemos que ese z en realidad son dos coordenadas. Y entonces, como son dos coordenadas, nos remitimos ahora a R2 y vamos a ocupar esta otra definición, donde aparece esta transformación lineal T, donde aparece este resto R. Entonces, lo que quiero que entiendan es que en esencia hay dos definiciones de la derivada. Uno es con este límite y otro es con estas cosas de R2, ¿ya? Con estas aproximaciones con T y R. Están esas dos definiciones, pero vamos a demostrar, de hecho, naturalmente, que son equivalentes, ¿ya? Son dos definiciones equivalentes. Siempre y cuando, ahora vamos a introducir que esta T sea una transformación lineal compleja. ¿Ya? Entonces vamos a decir esto, vamos a demostrarlo, eso es un teorema. Una función es derivable en el sentido complejo, si solo si se cumple este límite, y además pasa lo mismo que antes, existe esa T, existe ese R. Entonces, teorema F es, ya lo voy a ponerlo con más detalle, de U en C es derivable en el sentido complejo en un punto Z0 en U, sí, solo sí. Entonces, sí, solo sí, ¿qué ocurre? Sí y solo sí. Bueno, existen estas funciones T, que esta es una transformación C lineal. Es una transformación, transformación C lineal. Y existe esta función R, que bueno, en realidad no está definida en C, en realidad está definida en U, en el dominio de la función. En fin, etcétera, tal que cumplen esta misma cuestión que estábamos diciendo, ¿no? Que se cumple esa ecuación con T y R y con un límite que define al resto con que sea resto. Entonces, hacen esto tal que... Tal es que f de Z0 más h es igual a f de Z0 más t de h más r de h, con el límite cuando h tiende a 0
R de h partido por el módulo de h es 0. ¿Ya? Todo esto que está escrito aquí está escrito en términos complejos. Z0, H, ¿cierto? Son números complejos. T y R son funciones que están definidas en la variable compleja. Entonces, en el fondo, de nuevo, lo que está aquí es un límite doble, ¿sí? Igual que antes. Pero la diferencia es que esta transformación es C-lineal. Importante eso, que ahora la transformación es C-lineal. Y esa es una equivalencia con nuestro teorema, con la definición que dimos desde la derivada como límite. ¿Ok? Ya. Antes de ver la demostración de este fenómeno, que no es difícil, naturalmente que no es difícil, pero antes de ver la demostración quiero que observe lo siguiente. ¿Qué es lo que me preguntaba aquí? Vamos a ver una observación. Esto también es como un recuerdo de lo anterior, ¿no? De lo anterior en el concepto de variable real. Un recuerdo. Cuando tú tienes una función, nada que verte. Cuando tú tienes una función que va de R en R, ¿ya? Una función que es derivable en el sentido real, en una pura variable, f es derivable en x0, insisto, aparece una transformación lineal que es en una pura variable, entonces no hay mucho que hacer en ese caso, pero la transformación lineal, a ver, espera, no, lo que quiero decir es lo siguiente. Ya, aparece este f de x0 más h igual a f de x0 más t de h más r de h, donde la transformación es lineal, donde el r cumple con el límite. Ya, la cuestión es que esa t, como es una transformación r lineal, insisto, como es una transformación R lineal, lo único que hace es tomar el h y lo manda ¿en qué? Lo manda en un múltiplo de ese h, ¿ya? Como le había dicho hace un momento. Ese múltiplo es un número súper preciso. ¿Cuál es ese múltiplo? ¿Se acordará usted quién es? Ese escalar que aparece ahí, ¿cuál es? La derivada en La x0. derivada, precisamente, eso es. Eso es importante. Alfa es exactamente f' en x0. Y es un escalar. ¿Qué pasa en el caso de R2? Se recordará usted. En el caso de R2 aparecían también, pues naturalmente, una función ahora que va definida de un abierto de R2 en R2. Lo mismo, es diferenciable, bla, 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 bla. Aparece esta equivalencia que estaban aquí. A ver. Esta cuestión es derivable. Ahora en un punto de dos coordenadas, x0 y 0, sí existe lo mismo. Tenía una ecuación así, f de x0 y 0, ya que yo lo había escrito antes, pero vuelvo a escribirlo. Más hk igual a f de x0 y 0, más un t de hk, más un r de hk. Donde el r cumple con la condición de límite, que lo hace ser un resto. Ya, bueno, de nuevo, esa t, la transformación lineal, es un número, está acompañado por números muy precisos. ¿Sí? ¿Cuáles son esos números muy precisos que aparecen ahí? Bueno, esos factores A, B, C, D, ¿ya? Esos factores A, B, C, D
recordemos que englobaban, recordemos esto, esos factores A, B, C, D englobaban ¿qué cosas? Englobaban las derivadas parciales, ¿cierto? Porque ¿qué es lo que pasaba? Recordemos eso. ¿Qué es lo que pasaba? Esa transformación lineal, lo que uno hace naturalmente es tomar esta transformación lineal y verla como, lo desgloso aquí, tú tienes una cosa HK y lo mandábamos como en dos funciones coordenadas, la T1 de HK y T2 de HK. ¿Cierto? Las coordenadas, las funciones coordenadas. Y entonces tú podías mirar las derivadas parciales de esta T1 y esta T2. Y eso es lo que ocurre. Lo que ocurre es que, de nuevo, el T de HK va a ser una cosa así, como A por H, más B por K, más guión C por H, más un D por K. Pero la cuestión es que en realidad estos A, B, C, D, ¿qué eran? En el fondo son la derivada parcial de la función de la coordenada 1 en la variable x del punto z0, perdón, del x0 y 0. ¿Sí o no? ¿Se acuerda de esto? Estoy hablando en chino. ¿Está bien o no está bien? ¿Se acuerda de esto? Sí, sí. Estaba pensando en la notación porque yo solamente lo pongo como matriz. Exactamente, sí. Sí, pero claro, es lo mismo, ¿no? Claro, claro. Claro, la cosa es que efectivamente, pues visto como matriz, escribámoslo como matriz. Esto es lo mismo, pues. Es el jacobiano, entonces, esta transformación lineal en su base canónica es así. La derivada parcial en la variable 1 de la coordenada primera de la función, y etcétera, ¿no? Aparece la otra, y aparece acá la otra coordenada, en fin. Y así, ¿no? Entonces, bueno, lo que quiero decir es que con lo que está detrás, siempre eso es como el concepto de derivada, el que está detrás, ¿no? De las derivadas parciales. En el caso de aquí, cuando estamos hablando en una variable, el escalar que aparece multiplicando al h es f'. En el caso de R2, como son 4 escalares, aparecen estos 4 números. ¿Ya? Aparecen estos 4 numeritos. ¿Ya? Importante, aparecen esos 4 numeritos. Para que la transformación sea R lineal, ocurre esto. Y para que la transformación sea C lineal, insisto, tiene que cumplirse ¿qué es lo que tenía que cumplirse? Estos dos números tienen que ser iguales y estos dos números de acá de la otra diagonal tienen que ser inversos aditivos. ¿Ok? ¿Ya? Vamos a ver eso enseguida. Eso que le acabo de decir es súper importante, po, y eso me da pie a la derivada compleja. Ya, a ver, pero antes, ¿okay? Quería hacerle esa observación, ¿ya? Para recordarle que aparecen las derivadas parciales. ¿Ya? Entonces, veamos la demostración del teorema. ¿Cómo se demuestra este teorema? En realidad es súper simple, ¿no? No es mucho que... Es como hacer lo que hay que hacer, no tiene ninguna dificultad como teórica me refiero. Porque aquí, mira, ¿cómo demuestra esto? Voy a borrar. Y vemos lo que está abajo enseguida. Nos vamos a quedar con esto, pues no lo voy a borrar porque es importante. Pero mira, si quisieras demostrar el teorema, te lo muestro así muy rápido.
De derecha a izquierda es súper rápido. De derecha a izquierda es muy rápido. Lo único que tienes que hacer tú es ¿qué cosa? Si sabes que ese f de z0 más h es f de z0 más t de h más r de h, ¿qué tienes que hacer tú? Pasar el f de z0 para el lado izquierdo y dividir todo por h. Y entonces después lo único que hacía es tirar el límite cuando h tiende a 0 y era. Nada más, ¿no? Porque lo que vaya a tener es lo siguiente. Si tú lo miras la demostración de derecha a izquierda, vas a tener f de z0 más h menos f de z0 partido por h es igual a t de h partido por h más r de h partido por h. Y si tú tiráis el límite cuando h tiende a 0, si tú miráis el límite cuando h tiende a 0, lo que te queda al lado izquierdo es la derivada, y lo que queda al lado derecho, ¿qué cosa queda al lado derecho? ¿Qué cosa queda al lado derecho? Límite cuando h tiende a 0. Efectivamente te va a concluir que el límite de la derivada efectivamente es una cosa que existe. Te queda f' en z0, que es un límite que va a existir. ¿Y por qué va a existir? Porque este límite del r de h partido por h, esto se te va a ir a 0, por la definición de ese resto. Y este factor de acá, ¿qué es lo que va a quedar aquí? Como habíamos dicho, una transformación C-lineal va a ser de la forma A por Z. ¿Sí? Va a ser un A por H partido por H. En el fondo, ¿no? Que se te van a cancelar, lo único que va a quedar va a ser una A. ¿Sí? ¿Se da cuenta que entonces esa A que aparece ahí en la derivada, en la transformación lineal compleja, ese factor, ese escalar A, de hecho es ni más ni menos que es la derivada compleja? Es la derivada compleja. Tal cual como ocurre en el fenómeno en una variable, como le había dicho acá. El escalar que acompaña la transformación lineal es la derivada. Acá ocurre lo mismo, también es la derivada. Eso prueba de derecha a izquierda. ¿Cómo demuestras tú de izquierda a derecha? ¿Cómo demuestras de izquierda a derecha? Si tú sabes que la función es derivable en z0, ¿cómo construyes la transformación lineal y esa función R? ¿Cómo se construye eso? De la misma manera. No es nada más que hacer lo mismo. Si la función es derivable, significa que este límite existe. ¿Y qué vas a hacer tú? Definir la transformación lineal como esa A por Z, y el resto sale como resto nomás. Desde la definición que queremos que se cumpla. A ver, ¿qué quiero decir? Para que quede más claro. Demostración ahora de izquierda a derecha. Tú asumes que f es derivable en z0, ¿ya? En este sentido que vimos con el límite, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo defines tú la transformación lineal? Que es C lineal, ¿cómo la definimos? Simplemente tomo un z y la mandamos en lo que decía, f' en z0 por z. Esa va a ser una transformación C lineal. Y la función resto también, pues la definimos desde la definición de ser una función resto. Y se va a cumplir todo lo que necesitas que se cumpla. ¿Ya? Entonces define esa t así y defines el resto como r de h. ¿Cómo lo definimos? R de h lo definimos como f de z0 más h menos f de z0 menos t de h. Y listo. Fin de la demostración. Ya se va a cumplir todo lo que necesitas que se cumpla.
Preguntas, ¿se entendió la demostración? Lo hice un poco desordenado, pero ¿se entendió la idea? ¿Alguna pregunta? ¿Se va entendiendo la idea? ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿No hay preguntas? ¿Nadie tiene duda? Oye, que son bacanes. Ya. Listo. Definición. Entonces, ya tenemos que una función es derivable en el sentido complejo si y solo si es equivalente. Es decir, que la función satisface este límite y a su vez es equivalente a decir que se cumple con todo esto, que existe una transformación lineal compleja, existe esta función resto que hace esta gracia, ¿no? Cumple con todo esto de aquí. Son dos miradas equivalentes. Una transformación, esta es la definición, una transformación lineal, nada que ver, ¿qué estoy diciendo? Nada que ver. Una función es derivable en el sentido complejo, se llama función holomorfa. Esa es la palabra clave que se usa aquí en variable compleja, ¿no? Y que da origen al capítulo que estamos viendo ahora, de funciones holomorfas. Entonces decimos que f es holomorfa en Z0 si es, bueno, derivable en el sentido complejo. ¿Ya? Esa es la palabra que se ocupa acá. No se ocupa realmente, ni siquiera nadie nunca vaya a escuchar a ningún matemático que diga derivable en el sentido complejo. No, eso no se dice. Se dice función holomorfa. ¿Ya? Es una función holomorfa. Y tiene un nombre especial. Vamos a ver durante todo el curso por qué tiene un nombre especial incluso. ¿Por qué no simplemente se le dice derivable en el sentido complejo? Y es porque las funciones holomorfas tienen muchísimas propiedades muy interesantes y muy específicas del mundo complejo, ya que no se repiten en la variable real. Tienen muchas propiedades que vamos a ver a lo largo del curso. Por lo tanto, amerita un nombre propio, función holomorfa. ¿Se la presento? Entonces, a priori tenemos estas dos maneras de entender una función holomorfa, con el límite y con estas transformaciones lineales. Lo otro que yo quería anotarle es que, claro, la función va a ser holomorfa en el sentido, es decir, derivable en el sentido complejo, es holomorfa si, volvamos a esto que estaba diciendo acá, la transformación lineal asociada, ¿cierto? Esa transformación lineal asociada, su matriz tiene esta pinta. El jacobiano es así, ¿no es cierto? Pero para que sea C lineal, entonces tenía que cumplirse esta igualdad cruzada. ¿Ya? Esta derivada que estaba aquí tiene que ser igual a la que está allá, y estas dos en la diagonal opuesta tienen que ser inversos aditivos. Vamos a formalizar ese fenómeno, y lo que ocurre es lo siguiente. Recordemos que todas las funciones las escribíamos así, como U más IB. En realidad no se escriben como F1 y F2, se escriben como U y B. ¿Ya? La U era la función parte real de la F, y la B es la función parte imaginaria de la F. Entonces lo que ocurre es que lo que desprendemos de todo esto es el siguiente corolario, si quieres llamarlo así, o proposición, como quieras llamarlo. La función es holomorfa en Z0
si y solo si, y estas dos son cosas equivalentes, si y solo si, se cumple esto de las derivadas cruzadas, es decir, la derivada en la variable x de u en z0 es igual a la derivada en la variable y de b en z0, y a su vez, son dos cosas, y la otra son inversos aditivos. La derivada en la variable y de u en z0 es menos la derivada en la variable x de b en z0. ¿Se entiende o no se entiende? Ese es un corolario que se desprende inmediatamente de lo que acabamos de hacer. ¿Está claro? ¿Es necesario que les dé la demostración de esto o se entiende? Pregúnteme nomás si hay algo que no esté claro. ¿Se va entendiendo todo aquí? ¿Alguna pregunta? ¿Cómo vamos? ¿Está todo claro? Dígame nomás, pues, si tienen alguna consulta. No, sí, por mí está todo claro. Sí, los demás, ¿cómo vamos? Necesito que esté ¿Todo todo bien? claro. ¿Sí? Ya que bueno. Necesito que esté todo claro porque esto es re importante para entender la derivada compleja. Y como usted ve, igual son hartas cosas porque estamos mezclando como muchas cuestiones de transformaciones lineales, esto de la matriz asociada, los jacobianos, derivadas parciales, límites. Como que uno agarra un poco de muchos lugares y se mezcla todo, ¿no? Es una ensaladita más o menos. Me interesa que esté todo bien clarito. Ya, bueno. Parece que sí está todo bien claro. Entonces, insisto, la transformación es C lineal si y solo si se cumplen estas derivadas cruzadas, ¿no? ¿Sí? Como ya lo vimos antes. Que lo que se desprendía del ejercicio que le tocó hacer al Sebastián. Que el A tenía que ser igual al D y el B y el C eran inversos aditivos. Si eso lo aplicamos ahora a las coordenadas complejas, significa esto, que tenemos estas derivadas parciales cruzadas, ¿no? La derivada en x de u es igual a la derivada y en b, y la derivada y en u es inversa aditiva de la derivada en x en b. Esto que está aquí, esto se llama, tiene un nombre especial. Estas cosas de acá se llaman ecuaciones de Cauchy-Riemann. Así se llaman estas cosas. Ecuaciones de Cauchy-Riemann. ¿Ok? Súper importante, las ecuaciones de Cauchy-Riemann. ¿Ya? Entonces, decimos que una función satisface las ecuaciones de Cauchy-Riemann si es que pasa esto. ¿Ya? Estas derivadas como cruzadas, ¿no? Por así llamarlo. Y como ya vimos recién, claro, esto es que se cumplan las ecuaciones de Cauchy-Riemann es totalmente equivalente a que la función sea holomorfa. Si no se cumplen las ecuaciones de Cauchy-Riemann, no va a haber derivada compleja. Y si hay derivada compleja, sí, si hay ecuaciones de Cauchy-Riemann. ¿Ya? Entonces, lo que ocurre, insisto, lo que va a ocurrir cuando tú tomas una función que es holomorfa,
cuando toma una función que es holomorfa en un Z0, su matriz jacobiana, lo vamos a anotar así, J de F en Z0, la matriz jacobiana va a tener esta pinta, naturalmente que se va a ver así. Estrellita, estrellita, y acá va a haber un, qué sé yo, un cuadradito, y acá va a estar menos ese cuadradito. ¿Ya? Así es como lucen los jacobianos de las matrices, o sea, los jacobianos de las funciones holomorfas. Y si no luce así, es porque no es holomorfo. Fin. Ya. Para terminar entonces, terminemos con esto. Para terminar la clase de hoy, le voy a enunciar este teorema que es como el teorema de resumen de lo que acabamos de ver hasta el momento. Teorema de resumen. Que ya hemos visto la demostración, con todo lo que hemos hecho ya vimos la demostración de el teoremazo de funciones holomorfas. Este es el resumen de todo lo que hemos hecho. Sea f una función que está definida en un abierto en C, con, bueno, lo escribimos así naturalmente, f es u más i por b. Y tomamos un z0, que lo vamos a escribir así, como x0 y 0. Esto es un elemento que vive en U. Entonces, son equivalentes tres cosas. Son equivalentes tres cosas. Este es el teorema resumen de lo que hemos hecho. Primero, la función es holomorfa en Z0. Segundo, existe esta transformación lineal, que la vamos a anotar así, df en x0 y 0. Esta es la transformación lineal, que es una transformación R lineal, ¿ya? Pero para que sea R lineal, bueno, me basta, en realidad, para que la función sea holomorfa, quiero que sea C lineal, ¿ya? Pero es equivalente a decir que se cumplen las ecuaciones de Cauchy-Riemann, que existe esta transformación lineal y las funciones u y v satisfacen las ecuaciones de Cauchy-Riemann y en tercer lugar, claro, lo que decía, ¿no? En tercer lugar es que además es lo mismo que esta transformación se hace lineal. Existe este df x0 y 0 y es C lineal. Ese es el teorema. Ese es el teorema resumen. Y la demostración ya lo hicimos. Esto es como lo que recapitula todo, ¿no? Aunque igual estaría bueno como entrar a detallar la demostración, ¿no? Como cómo demuestro exactamente que tal cosa implica tal cosa, etc. Pero bueno, igual ya lo hemos hecho casi todo, yo creo. Quiero saber si se entendió esto, está todo claro. ¿Alguna pregunta? Ya con esto vamos a terminar la clase. ¿Alguna consulta? ¿Alguna pregunta? ¿Dudas?
¿Dudas? ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Parece que no. Bueno, vamos a volver a esto la próxima semana entonces. Vamos a seguir explotando esto. Vamos a retomar este mismo teorema. Vamos a recordar cómo era la idea de la demostración y vamos a seguir más adelante. Pues vamos a ver ejemplos de funciones holomorfas, vamos a ver ejemplos de funciones que no son holomorfas, etcétera. Y vamos a ver qué cosas cumplen las funciones holomorfas, cómo se relaciona con la derivada real, etcétera. ¿No? Vamos a seguir ahondando en todo esto. ¿Ya? Listo. Estamos. Nos vemos entonces próximo martes.